Bienvenido a este nuevo programa, bienvenido al canal. Una vez más estoy aquí para hablar sobre Marvel. Pero antes de comenzar quiero recordarte que no te cuesta nada darle like y suscribirte. Y a mí personalmente me motiva y me alegra ver que el programa tiene su apoyo. Una vez dicho todo esto vamos a ir comenzando. Hoy quiero hablar de esas suposiciones, teorías y conclusiones que se han podido sacar tras la liberación oficial del tráiler de los Thunderbolts. Una película que no despertaba ninguna curiosidad especial, pero que tras el tráiler despertó bastante interés. Y es que aunque la premisa de la película no sea de las más ingeniosas, tiene pinta de ser una película interesante en cuanto a la situación que acabará dejando al final de dicha película para el futuro del UCM. Además de que da la impresión de haberse trabajado bastante bien el tema de la acción, lo cual es importante en este tipo de películas, que no siempre necesitan una trama especialmente enrevesada, sino una más entretenida, la cual sea acompañada por una acción cañera. Voy a dividir el programa de hoy en 4 partes. El primer punto será el desarrollo de la trama, el segundo punto será el significado del asterisco en el título, el tercero será el enfoque en los miembros del equipo, y el cuarto y último será lo que esperar de la película. Comenzando con el primer punto, el desarrollo de la película, está claro que el punto de partida de la película es Valentina, la cual pensábamos que desde hace un tiempo tenía a Yelena y Walker formando parte de sus Thunderbolts, incluyendo a Alexei, Fantasma, Bucky y el Supervisor en ese grupo, pero no parece ser así. Tras el fichaje de Yelena y Walker por parte de Valentina, y el anuncio de la película con sus protagonistas, pensamos que todos formarían un grupo de élite que actuaría bajo las órdenes de Valentina, pero no es así. Lo que hemos podido ver gracias al tráiler es que solo de los 4 que pensábamos que iban a formar el grupo trabajaban para Valentina, y que lo hacían en secreto y de forma individual. Es decir, no hay ningún grupo de Thunderbolts, al menos no de forma oficial. Valentina solamente usaba a Yelena, Walker, Fantasma y el Supervisor para sus necesidades, siendo este el pistoletazo de salida para la película, la traición de Valentina hacia esos 4. Habiendo llegado el momento de deshacerse de ellos, Valentina mandaría a Yelena, Walker, Fantasma y Supervisor a unas instalaciones, indicándoles una nueva misión a cada uno de ellos, para que así se eliminen entre ellos al llevar a cabo la misión, evitándole a Valentina tener que hacerlo, lo cual vemos en el tráiler, todos reunidos en un laboratorio, enfrentándose entre sí, aunque ese enfrentamiento no duraría mucho, ya que empezarían a olerse la tostada. ¿Qué pasaría entonces? Que se pondría en marcha el segundo plan de Valentina. Para quien no lo sepa, Bob sería el nombre humano de Sentry, quien básicamente es el Superman de Marvel, pero con trastornos mentales y una personalidad malvada dentro de él que lo hace potencialmente peligroso para el mundo. Lo curioso del tráiler es que vemos que todos los allí presentes han sido enviados allí, menos Bob. ¿Por qué Bob estaría allí? Porque es donde fue creado. En los cómics, el origen de Sentry es básicamente el de un adicto que toma una versión, de las tantas que hay, del suero del supersoldado, pero en el UCM no creo que sea así. Apuesto más porque Sentry será el Homelander del UCM. Al igual que Vogue en el universo de The Voice creó a Homelander, Valentina habría creado Sentry en el UCM. Prueba de esto sería que vemos unas fichas que dejan ver distintas opciones que han tenido en consideración para el estilo de cabello que debía de tener y el diseño del símbolo de su cinturón, dejando ver que Sentry será una completa y planificada creación por parte de Valentina, llevándose a cabo en esas instalaciones, en ese laboratorio, y por eso mandó ahí a sus 4 asesinos a sueldo, porque si no se eliminaban entre ellos, esperaba que Bob lo hiciera, ya fuese por iniciativa propia o en defensa propia. La cuestión es que contaría con él para eliminarlos, en caso de que en un primer momento no se matasen entre ellos. Pero eso también saldría mal, lo que haría que Valentina activara su último y definitivo plan, la incineración del laboratorio. Como se ve en el tráiler, en un momento dado se cierran las salidas, se enciende una luz roja, se activa un temporizador y se empiezan a encender unos hornos situados en el techo, dejando ver que el lugar sería incinerado al acabar la cuenta atrás. De este modo Valentina se quitaría de encima a los individuos que sabían sobre sus actividades ilegales, además de eliminar toda prueba sobre su proyecto e investigación en ese laboratorio, al incinerar toda la sala. De aquí en adelante tendríamos que la película se dividiría en 2 partes. Pero antes de continuar quiero añadir que sería aquí cuando Alexei pasaría a formar parte del grupo, ya que este habría sido previamente llamado por Yelena, tal y como vemos en el tráiler. Yelena, quien empezaría a tener dudas sobre su trabajo, antes de ir a la nueva misión encomendada por Valentina, se reuniría con Alexei y le comentaría sus dudas, y siendo Alexei como es, acompañaría por si acaso a su querida hija, siendo ese gesto el que ayudaría a los 4 a salir de las instalaciones. Mientras que Sentry por su parte saldría por otro lado, y se encontraría un grupo de soldados que dispararía en contra de él.
siendo seguramente aquí cuando Valentina entraría en escena, y se llevaría consigo a Bob, para poder explicarle sobre sus poderes, su papel en lo que estaba por llegar y su nueva identidad como Sentry, mientras que los demás escaparían por otra parte, gracias a la ayuda de Alexei, que es con lo que no contaba Valentina y por lo que los cuatro escaparían de ella. No obstante, pudimos ver en el tráiler que el grupo será perseguido por soldados que seguramente mandó Valentina para que los eliminasen. Es aquí donde veo que la película se dividirá en dos partes, o más bien la trama. Una se centraría en el grupo huyendo de los soldados, y la otra se centraría en Bucky, siendo ambas tramas importantes para descubrir sobre las actividades de Valentina, y todo lo que ha rodeado a ese personaje durante ese tiempo en el UCM, y la llevó a la situación de poder donde parece estar ahora mismo. Por una parte tendríamos al grupo de asesinos que utilizó para llevar a cabo sus actividades ilegales, hablando sobre dichas actividades y desvelando lo que se trajo entre manos. Por otra parte tendríamos a Bucky relacionándose en el círculo social que frecuenta Valentina, para así descubrir y saber sobre las actividades que está tratando de llevar a cabo. Unificándose ambas partes de la trama, cuando Bucky interceptaría a un grupo de soldados de Valentina, los cuales estarían a su vez tratando de interceptar al grupo de Yelena y los demás, haciendo que finalmente todo el equipo de Thunderbolts que fue anunciado para la película esté finalmente reunido. Y una vez todos reunidos, ambas partes compartirían información, sacando conclusiones gracias a lo que Bucky logró descubrir con su investigación sobre Valentina y los secretos que Yelena y los demás sabían sobre ella, decidiendo ponerse todos en marcha para confrontar a Valentina. De este modo llegaríamos finalmente a la escena del tráiler donde vemos al equipo confrontar directamente a Valentina, previamente habiendo enfrentado el equipo a los soldados de Valentina que estarían apostados como seguridad en su edificio que resultaría ser la antigua Torre de los Vengadores. Pero aunque todos se hubiesen reunido y Valentina estuviese contra las cuerdas, esta mostraría tranquilidad, porque en ese instante su proyecto habría llegado a su fin. Después de mucho tiempo habría conseguido lo que tanto quería, tener al superhéroe supremo bajo su control, haciendo en ese instante su aparición de forma oficial en el UCM, Sentry. Habiendo quedado atrás Bob, ahora sería Sentry quien estaría frente a ellos, el superhéroe personal que había desarrollado Valentina. ¿Qué ocurriría después de esto? Pues ya es pura especulación, pero para mí podría darse una escena bastante chula. Y es que tras la aparición de Sentry, Valentina podría dejar claro que no tenía tiempo que perder con ellos, que debía de asistir a una cita muy importante, indicándole a Sentry que se encargará de ellos, mientras ella se marchaba. Lo que pondría en alerta a Bucky y a los demás, mientras que Valentina entraría al ascensor y se marcharía. Entonces veríamos al grupo lanzarse contra Sentry, en una batalla silenciosa y a cámara lenta, mientras oiríamos la voz de Valentina de fondo. La escena seguiría sobre la batalla contra Sentry, mientras seguiríamos oyendo la voz de Valentina, al tiempo que veíamos que ni todos juntos estaban teniendo algo que hacer contra Sentry. Y en un momento dado la escena cambiaría. Dejaríamos la batalla atrás y pasaríamos a tener una escena donde veríamos a Valentina en un palco, frente a una gran muchedumbre y un gran número de periodistas, recitando ese discurso que ya estábamos oyendo, el cual concluiría dando paso a la presentación de lo que ella llamaría los Thunderbolts, apareciendo así detrás de ella el grupo de héroes que tanto tiempo le había llevado a formar, con Sentry apareciendo en el último momento, descendiendo del cielo y formando fila junto con sus compañeros, cerrando así la película. Para mí se desarrollaría de este modo la trama. Vamos con el segundo punto, la razón del asterisco en el título. Desde Marvel han dicho que se entenderá al final de la película, y ese final que digo daría explicación a ese asterisco, ya que este estaría en el título de la película porque los protagonistas de dicha película no serían los Thunderbolts, o mejor dicho, los Thunderbolts oficiales. Los oficiales sería el grupo que presentaría a Valentina al cierre de la película, mientras que los demás, Yelena, Walker, Fantasma y Supervisor, solo serían individuos utilizados por Valentina. No serían realmente el grupo conocido como Thunderbolts, de ahí el asterisco, porque estaríamos viendo una película de los Thunderbolts pero sin ellos. Algo más que quiero comentar con respecto a esto es que muchos dicen que el final de la película sería Valentina presentando a los Vengadores Oscuros, pero dudo mucho que sea así. Primero porque la película es sobre los Thunderbolts, no los Vengadores Oscuros. Y segundo porque los Vengadores no son un equipo que trabajen para el gobierno o alguien en concreto, sino que trabajan con el gobierno o con alguien en concreto si la situación lo requiere. Por tanto, lo que tendríamos en el UCM es que el grupo de los Thunderbolts que presentaría Valentina al final de la película sería la representación de los Vengadores Oscuros en el UCM. En los cómics, los Vengadores Oscuros fueron los anteriores Thunderbolts de Norman Osborn. En el UCM, los Vengadores Oscuros serán los Thunderbolts de Valentina.
lo cual me parece una forma de adaptación bastante curiosa y bien pensada. Pasando al tercer punto, el enfoque en los miembros del equipo, se habló mucho de que el foco principal estaría en Yelena, la cual se dijo que sería la líder del grupo. Hace poco se pasó el foco a Bucky, diciéndose que sería él el líder del grupo. Vamos por partes con este tema. Que el foco esté sobre Yelena de forma que ella sea la líder del grupo me parece demasiado. Entiendo que Marvel está apostando por el personaje de Florence Page. La razón está clara. Florence es una actriz con talento que pertenece a la siguiente generación de actores que van a estar triunfando en Hollywood durante los próximos años. Por ese motivo quieren que para cuando eso ocurra, su personaje en el UCM ya esté establecido como uno de los principales, teniendo así a una futura gran estrella de Hollywood como actriz de uno de los personajes principales de su universo de héroes. Y no está mal que quieran hacer eso, el UCM necesita generar nuevas estrellas, pero no a costa de deslucir a los demás, engrandecer a uno a costa de desmerecer a otros. En la película de Viuda Negra se sacrifica bastante el carisma que tenía Natasha en anteriores proyectos como Vengadores, Soldado de Invierno o Civil War, dándole más carisma y atractivo al personaje de Yelena. En la serie de Ojo de Halcón ocurre lo mismo. Se nota mucho la diferencia a la hora de presentar el personaje de Yelena con respecto a los personajes de Clint, Kate o Echo. Thunderbolt se supone que es un proyecto que debería de ser coral, como lo han sido Vengadores o Guardianes. Algunos personajes sobresaldrán más que otros, eso es normal, pero por lo visto en el tráiler me da la impresión de que Yelena lo hará de forma notoria por encima de los demás. Dicho de forma sencilla, ella será la guay del equipo y los demás unos pringados. Ahora bien, ¿qué pasa si el liderazgo lo toma Bucky? Si es él la voz cantante del grupo, pues creo que sería lo correcto, tanto para el personaje de Bucky como para el personaje de Yelena. Porque al igual que Natasha encontró en Clint a un mentor que la hizo ir por el buen camino, Yelena puede encontrar lo mismo en Bucky. Eso no solamente se puede dar con Yelena, también con el resto de personajes que forman el grupo, ya que Bucky puede ser una imagen de cambio que pueda hacerles ver que verdaderamente pueden dejar esa vida y hacer algo bueno, por mucho mal que hayan hecho antes, o por mucho que piensen que para lo único que sirven es para ser el arma ejecutora de alguien. Sobre todo ahora que Bucky volvió a tomar ese aspecto de soldado de invierno que tanto le caracterizó en el pasado que siempre le había atormentado y el cual tardó en dejar atrás. Pero ahora que lo hizo, no tiene problema en abrazar ese lado suyo de super soldado, usándolo para algo bueno. Ya no siente miedo de poder perder el control al volver a ser el soldado de invierno que llevó a cabo cientos de ejecuciones. No se quedó atrapado en el pasado, ni en esas ejecuciones que llevó a cabo como soldado de invierno. Avanzó y abrazó esa versión de él que es un super soldado imparable, decidiendo aprovecharla para el bien, siendo a mi parecer el perfecto líder para el grupo, por la aportación que le hace a los demás personajes, y por narrativa en la historia, creo que le pega dar ese salto al líder de este grupo. Dicho esto, si Bucky debe de ser el líder, Yelena debe de ser la segunda voz cantante, pero debería de haber una tercera. ¿Quién sería esa tercera voz? John Walker, un Capitán América caído en desgracia. Con Yelena vamos a ver el proceso de redención que en su día tuvo Natasha cuando fue reclutada por Clint. En el pasado nos presentaron directamente una Natasha que dejó atrás su vida como asesina y decidió pasarse al bando de los buenos, descubriendo con el tiempo su faceta de heroína. Siendo que ahora veremos esa transformación y evolución de personaje con Yelena como nueva Natasha. Una historia interesante para ver, pero Walker no se queda atrás. Su historia puede ser de las mejores que contar en el UCM. Tenemos a alguien que ya estaba en el lado de los buenos, que decidió ser un héroe cuando le surgió la oportunidad. Tenemos a un Capitán América que se vio superado por la situación que vivió. Walker era un buen hombre, un digno soldado, pero no fue un buen Capitán América. Y no es extrañar, Walker no estaba acostumbrado a esa vida de héroe. Una vida que le exigió muchísimo, con mucha presión política y exigencia física. No solo tenía el gobierno de Estados Unidos encima suya, sino que también estaba viendo que él mismo no daba la talla en aquello para lo que había sido elegido. Políticamente presionado, físicamente incapaz de llevar a cabo su deber. Walker pudo ser un buen Capitán América, en una situación más adecuada y con mayor preparación. Pero tuvo que enfrentar un conflicto político donde había supersoldados de por medio. Walker era un simple soldado, un humano normal portando el emblema del mayor héroe que la Tierra conocerá, frente a enemigos que eran más que humanos, cargando detrás de él las exigencias de un gobierno que no sabía bien qué hacer con la situación que estaban viviendo, siendo Walker el único damnificado de esa situación, porque cada error, cada fallo era suyo. Era él quien salía perjudicado, quien fracasaba. Después de recibir el mayor honor de su vida, de haber sido elegido para ser el Capitán América, vio que no era nadie en el nuevo mundo al que había entrado. No es lo mismo ser un soldado que acata órdenes en misiones cotidianas
que tener la responsabilidad pública de hacer el bien y enfrentarte a situaciones sobrehumanas. Lo que acabó pasándole factura a Walker, quien se dejó llevar por la frustración que llevaba sintiendo tanto tiempo, más la ira por la pérdida de su mejor amigo, y acabó cruzando la línea cometiendo un asesinato, quedando marcado desde entonces, dejándonos ver en Thunderbolts que pese a su salida de todo el lío que tuvo, pese a su segunda oportunidad que tuvo con Valentina, sigue pasándole factura todo lo que vivió cuando tomó el manto del Capitán América. Esto seguramente sea incentivado porque su imagen no se limpió trabajando con Valentina, ya que esa lo utilizaría en secreto para sus propios beneficios, dejando a Walker sin su oportunidad de redención. Viéndose afectado el personaje con el paso del tiempo, al ver que sus actos no quedaban atrás y debía de seguir viviendo con ellos. Situación que podría haberse agravado al ver que Sam lo estaría haciendo bien con el manto del Capitán América, mientras que él era recordado como una mancha en el legado de ese escudo. Aquí quiero comentar una cosa. Walker fue un mal Capitán América debido a la situación que tuvo que enfrentar, pero es alguien que puede ser un buen Capitán América. Igual que Sam será un buen Capitán América, pero nunca en ninguno de los casos nadie más será como Steve Rogers. Hay que saber diferenciar entre alguien que puede ser un buen Capitán América y que al mismo tiempo sea o no un Capitán América a la altura de Steve Rogers. ¿Y quién mejor para ayudar a Walker a ser un buen Capitán América? Aquel que estuvo junto al Capitán América que todos admiran, Bucky Barnes. Por todo eso creo que Walker debería de ser la tercera voz cantante en el grupo. Por detrás de un Bucky que sería el camino marcado para todos los ex asesinos, y junto con Yelena, quien personalmente buscaría un objetivo en su vida que realmente la hiciera sentir bien. Fantasma y Supervisor las veo como dos personajes de apoyo, ambas listas para recorrer el mismo camino que lo hizo Bucky, pero con menos importancia en la película y en la trama de la que tendrían Yelena y Walker. Alexei, por su parte, en su papel de guardián rojo y padre de Yelena, lo veo como un apoyo para ella, alguien que la ayudaría a lanzarse a ese nuevo sentido que quiere darle a su vida. Y también, al ser el personaje de mayor edad en el grupo, puede hablar desde su propia experiencia a la hora de aconsejar a los demás personajes sobre el camino que deben de tomar en sus vidas. Dicho todo eso sobre Alexei, para mí, doliéndome mucho en el alma porque su personaje me hace mucha gracia, el personaje debería de morir en esa película. Concretamente en esa situación que planteé del grupo enfrentando a Sentry. Alexei debería de ser el sacrificado para que el resto del equipo consiga escapar, siendo así un sacrificio que aparte de servir para escapar de esa situación, también es simbólico para el resto de personajes, sino para que al fin dejen atrás sus vidas de asesinos y sicarios, y empiecen a hacer algo mejor con sus habilidades, teniendo el sacrificio de Alexei, el cual les dio otra oportunidad para vivir, como impulsor de esa motivación. El cuarto y último punto que voy a tocar es sobre lo que esperar de la película. Sinceramente creo que la película va a ser una buena película de acción. No será tan a los Soldados de Invierno como he visto a tanta gente que ha comentado, porque creo que aquí habrá menos esencia de espionaje, y en su lugar tendremos mucha más acción. Porque al fin y al cabo, el grupo que se reúne en esta película es más un equipo de asalto que de espías. Y la trama que plantea la película, y la que yo he podido presuponer al ver los trailers, es una especie de huida hacia adelante que deja ver que continuamente vamos a ver a los personajes escapando de situaciones de peligro, por tanto tendremos muchas escenas de acción. Hasta que finalmente los personajes, después de una continua huida hacia adelante, huyendo de los soldados que los persiguen y enfrentándolos, acabarán llegando al conflicto final, teniendo una batalla final contra Sentry. Lo que para mí haría que esta película dejase un poco de lado el tema de los espías y los secretos, porque creo que esa trama va a ser muy ligera y muy rápida de pasar por encima, ya que el único punto que tenemos interesante de esa trama es Valentina y lo que se ha traído entre mano con Sentry, y la película pasará a enfocarse mayormente en los personajes y en la acción que los rodearía. Dicho esto, ¿es eso malo? No lo creo. Creo que es bueno y le da a la película el toque que necesita. Porque aunque vaya a tener una base argumental que desarrolle a ciertos personajes que tienen un buen trasfondo para jugar con ellos, tiene también muy buenos personajes que explotar en pantalla con escenas de acción. Y es lo que deben de hacer. Hay películas que están hechas para eso. Y sobre todo hay ciertos personajes a los que ese tipo de película les encaja como anillo al dedo. Y vuelvo a repetir que para mí este equipo es un equipo de asalto y no de espías. Por tanto considero que una película de acción bien cañera es lo que les encaja como anillo al dedo a todos esos personajes. Por ese motivo para mí la película de Thunderbolt va a ser una película que va a molar tanto como los personajes que la protagonizan y las escenas de acción que nos van a dar estos personajes. Ahora bien, creo que mucha gente acabará saliendo decepcionada de la película, porque van a pensar que esta película es un evento importante del UCM, que marcará un antes y un después, pero no es así del todo. Estamos lejos de llegar a una película de ese estilo en el UCM, y desde luego Thunderbolts no es esa película.
Thunderbolts es una película previa que te presenta una situación, que al desarrollarse deja piezas colocadas para que, con otra película posterior, sí se dé el evento que marcará un antes y un después en el UCM. Pero me da la impresión de que la gente va a tomarse esta película como que es algo más grande de lo que realmente será, porque aparecerá Sentry en el UCM, es la película a la que finalmente llega Florence Pugh para lucirse al fin como protagonista en el UCM, y donde finalmente vemos a Valentina entrar en acción. Hay muchos elementos que la hacen pintar muy interesante, y precisamente por eso me da la sensación de que será una buena película, la cual vamos a disfrutar por su acción y los momentos que nos van a dar el pintoresco grupo que la protagoniza, pero hasta ahí. No será un gran evento, ni un antes ni un después. Será una película de inicio de desarrollo de algo, de lo que sea que Marvel Studios tenga pensado para este grupo de personajes, Valentina y Sentry, pero no algo gordo. La película no cuenta con un desarrollo previo en otros proyectos para decir que esto es la culminación de algo, y tampoco tiene la trama más enrevesada. En cambio, sí cuenta con un grupo de personajes que puede hacer que una trama simple y sencilla sea divertida de llevar, y con aptitudes para darnos una película cañera en lo que a acción nos referimos, con ciertas tramas personales de algunos personajes que pueden darle ese toque de profundidad a una historia simple y sencilla que la pueden hacer disfrutar más todavía, y que te haga querer seguir viendo más de estos personajes en los siguientes proyectos donde aparezcan, haciendo que te impliques en el desarrollo de estos personajes en el UCM. Y eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado el programa. Gracias por haber estado ahí hasta el final, espero que también estés ahí en el próximo programa. Nos vemos en el siguiente, Marvelita. Hasta la próxima.